Scilab de sistema de tuberías en series para resolver problemas del segundo caso o de la segunda clase, en donde la incógnita es el caudal. Al inicio del programa lo que piden son los datos del fluido, en donde piden el peso específico, la viscosidad cinemática, el valor de la presión en el punto A, el valor de la presión en el punto B, la altura Z sub A y la altura Z sub B. Todos estos valores tienen que estar ingresados en el sistema internacional. Luego, lo que se hace es ingresar o se piden los datos de la tubería, donde sería entonces la rugosidad del material, ingrese el diámetro del tubo del tramo 1, la longitud del tramo 1, el diámetro interno del tubo del tramo 2 y la longitud del tramo 2. Todo esto también se ingresa en el sistema internacional. Posteriormente, lo que se hace es pedir los accesorios que componen cada uno de los tramos o cada una de las tuberías. En este caso se piden cuántos codos tiene el tramo 1 con su respectivo coeficiente de resistencia, cuántos codos tiene el tramo 2 con su respectivo coeficiente de resistencia, cuántas válvulas hay en el tramo 1 si hay, y con su correspondiente coeficiente de resistencia, cuántas válvulas tiene el tramo 2 con su valor del coeficiente de resistencia. Luego, lo que se hace es calcular el factor de turbulencia completa. En este valor, el factor de turbulencia completa se halla por medio de una iteración implementando la ecuación de Colebrook-White, en donde se supone un factor de fricción, en este caso es de 0.02, y se hace un for para que vaya iterando rápidamente hasta que los dos valores de fricción den igual. Esto se aplica tanto para el tramo 1 y se aplica tanto para el tramo 2. Posteriormente se calculan las pérdidas. Las pérdidas para cada uno de los tramos, al igual que los tramos rectos, al igual que las pérdidas para cada uno de los accesorios. Entonces, las pérdidas para el tramo recto no sería más que la longitud, en este caso es la longitud 1, sobre el diámetro interno 1, por el factor de turbulencia completa, quedando en función de la velocidad 1 al cuadrado. La velocidad, valor de la velocidad no se conoce, puesto que no se tienen los valores de los caudales, el cual es la incógnita en este tipo de problemas. Se hacen las pérdidas por accesorio, sería el coeficiente de resistencia por el número de nodos, que queda en función de la velocidad 1 y queda en función del factor de fricción. Esto igual se hace con las válvulas. Igualmente se hacen las pérdidas del tramo recto 2, en donde se tiene la longitud 2, el diámetro interno 2 por el factor de turbulencia completa en 2, quedando en función de la velocidad en 2. Tampoco se conoce la velocidad en 2, puesto que no se conoce el caudal. Entonces, para simplificar todas estas expresiones y ecuaciones, lo que se hace es una suma de ellas, o sea, una suma de todas las pérdidas. Esto es un proceso interno, el cual no se muestra en la consola del Scilab. Y lo que se hace es sumar las pérdidas por codos y válvulas del tramo 1, sumar las pérdidas por codos y válvulas en el tramo 2, y queda todo en función de el factor de fricción 1 y la velocidad 1, el factor de fricción 2 y la velocidad 2. Las pérdidas por tramo recto se guardan en otras variables para no generar conflicto a la hora de correr el programa. También se calcula el término independiente, que sería 2 veces la gravedad por la altura Z sub A. Luego de que ya se hace todo este proceso de simplificar las expresiones y de sumar las pérdidas, cabe resaltar de que en este proceso no se tienen en cuenta las pérdidas por expansión o contracción. Solamente hasta donde va el programa no se tiene en cuenta. Más adelante se tendrá en cuenta para dar la respuesta definitiva.
y poder facilitar un poco más los cálculos. El flujo en las dos tuberías es igual, por lo cual el caudal en 1 es igual al caudal en 2, es decir, que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Entonces se hace el cálculo de las áreas, área 1 y área 2, que es pi cuarto de diámetro cuadrado. Entonces tenemos el área de la tubería en 1, el área de la tubería en 2. Y se procede a calcular la velocidad en función de la otra, por medio de la relación de las áreas. Entonces quedaría que las velocidades supuestas, de acuerdo a la relación de las áreas, sería que B1 es igual a área 2 sobre área 1, quedando en función de la velocidad 2. Reemplazando esa velocidad supuesta que se halla y que queda en función de la velocidad 2, se reemplaza, esas velocidades se reemplazan en todas estas ecuaciones que se encuentran acá arriba de pérdidas, creando nuevas variables para guardar esos valores. Aquí se puede ver con manera de comentario las ecuaciones que son usadas o las ecuaciones que no son modificadas, puesto que ese valor de velocidad 1 no las afecta. Después se suman términos semejantes para reducir la expresión y queda todo en términos de la velocidad 2, una velocidad sub 2. Aquí hay una variable que para sumar o que suma todos los términos semejantes. Luego, como les estaba comentando anteriormente, se omite lo que es la expansión o la contracción, todavía no es incluida en el programa, y se procede a reemplazar los valores de la turbulencia completa, Ft sub 1, Ft sub 2, en la ecuación simplificada, suponiéndolos para hallar así unas velocidades que se podrían llamar velocidades supuestas. Entonces nos quedaría la velocidad 1, que se guarda en una variable, cuál sería la velocidad 1 por el valor de la velocidad 2, que es hallado por medio de esta ecuación, que sería la raíz cuadrada de las ecuaciones de la sumatoria de las pérdidas. Y entre los términos semejantes. Y luego se imprime también la velocidad 2. Luego se calcula el número de Reynolds. Entonces el número de Reynolds sería la velocidad 1 por el diámetro interno 1 por la viscosidad cinemática, entre la viscosidad cinemática. Entonces tenemos a Reynolds 1. Después sería el número de Reynolds 2, que es la velocidad 2 por el diámetro interno 2 entre la viscosidad cinemática, y nos da el número de Reynolds 2. Hallamos unos factores de fricción. Luego de hallar el valor de Reynolds, hallamos unos nuevos valores o unos nuevos factores de fricción. En estos volvemos y podemos asumir o podemos coger los mismos valores de turbulencia completa, pero en este caso también puedes asumirlo como 0.02, al igual al final las ecuaciones están dadas para que se ajusten. Me genera el factor, un nuevo coeficiente de fricción, un nuevo factor. En este caso me lo imprime como FR1, FR